Buen día a todos. Les queremos agradecer su presencia en esta sesión. Vamos a hablar de un tema muy importante en la radiología torácica, que es el cáncer pulmonar y su valoración multidisciplinaria. Para eso tenemos excelentes expositores, tanto radiólogos como médicos cirujanos. Vamos a comenzar con el doctor Fernando Gutiérrez. Fernando Gutiérrez es profesor de radiología cardiotorácica en el Mallinckrodt Institute de Radiología en Washington. Es profesor de la Universidad de Medicina en San Luis, Missouri. Y aparte de todos los pergaminos que tiene, es una excelente persona y un gran amigo. Así que me emociona mucho darle la bienvenida. Y adelante, Fernando. Yo le quería hacer una pregunta a Vasco. Vasco, ¿cuántas botellas de vino nos hemos tomado en la última semana? Incontable, ¿eh? Más de 20, sí. Y la que nos faltan por tomar. Bueno, vamos a empezar por los más básicos. El cribado, el screening del cáncer de pulmón. Y lo que les voy a expresar en esta charla de 20, 25 minutos es cuál ha sido la experiencia nuestra. Nosotros en nuestro centro llevamos aproximadamente 10 o 12 años con el programa y hemos aprendido mucho, hemos cometido muchos errores, hemos aprendido muchas cosas y nos quedan muchas cosas por aprender. Y entonces lo que voy a hacer es que los voy a compartir con ustedes. Si hay una cosa que al público siempre le llama la atención es cuando usted le dice, mira, este caso yo me equivoqué, metí la pata. Nunca se van a olvidar de ese caso. Entonces, este es el grupo nuestro, el grupo de torácico, enfermedades cardiotorácicas, todos somos radiólogos. Habemos 3 de los miembros, el doctor Bala, el doctor Raptis y yo, que estamos en Argentina en este momento. O sea, la tercera parte del grupo está en Argentina. Y entonces lo que voy a hacer es que les voy a dar una introducción, a poner en perspectiva el cáncer de pulmón. ¿Qué representa? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo lo buscamos? ¿Qué hacemos con ello? Entonces, sobre todo, reflexión de nuestra experiencia en el National Lung Screening Trial, que tuvo lugar hace unos cuantos años. Y entonces darle detalle qué estamos aprendiendo, cómo eso ha evolucionado al programa de Lung-RADS, que es lo que utilizamos actualmente. Y entonces exponerles algunas ventajas y desafíos del mismo. Lo que es importante en el cáncer de pulmón tener en cuenta es que noten ustedes la sobrevida en el cáncer de pulmón. Cuando un paciente llega y se le diagnostica cáncer de pulmón, dependiendo del estadio, fíjense ustedes, si lo atrapamos, si lo encontramos en una etapa 1A, la sobrevida a los 5 años de un 70%. Si no lo sabemos identificar, se nos escapa, noten ustedes cómo hay un deterioro en la sobrevida de estos pacientes. A veces tenemos meses, a veces tenemos años, pero lo importante es atraparlo o saberlo identificar en esas etapas tempranas. El problema que tiene el escrutinio del cáncer de pulmón, y es lo que yo pienso, es que es un cáncer, como ustedes ven, la mortalidad es sumamente alta, tanto en hombres como en mujeres. Mucho más en la mujer que el cáncer de mama, mucho más en el hombre de otros cánceres. El desafío que tenemos es que hay 2 problemas. Hay un problema que son pacientes que por lo general son de las estratas económicas más bajas. Mientras menos dinero gana el paciente, noten ustedes cómo la incidencia de fumar en esos pacientes es mayor. La gente que tiene, la gente más educada, la gente que tiene más dinero, fuma menos. Así que es un problema que tenemos un grupo de pacientes que no tiene plata. Entonces, ¿cómo lo vamos a afrontar? Tanto en hombres como en mujeres, desde que se empezó el hábito tabáquico, noten ustedes cómo la incidencia de cáncer de pulmón ha aumentado grandemente. Se ha visto ese aumento sobre todo en las mujeres. Ha sido un poquito más tardío.
la emancipación de las mujeres, etcétera. Entonces también lo vemos con frecuencia en mujeres. Así que tenemos dos problemas: estilo de vida, a diferencia de otros cribados donde el paciente no tiene la culpa. En el caso del cáncer de pulmón, es un paciente que es una enfermedad que el paciente, por así decirlo, se lo ha buscado porque fuma. Está relacionado a un vicio y el problema socioeconómico. Entonces, ¿cómo lo vamos a afrontar? Tratarlo de identificar en una fase temprana. Cualquier cribado, ¿cuáles son los principios que tenemos que tener en cuenta? Número uno, enfermedad de alta prevalencia. Les acabo de mostrar que tanto en hombres como mujeres la prevalencia es alta, ¿no? Y es un tipo de cáncer que es severo, tiene una alta mortalidad. Enfermedad de serias consecuencias, por supuesto, detectable en la fase preclínica. Se hicieron muchos estudios en la radiografía de tórax, no servían, pero ahora tenemos la tomografía, donde tenemos un método, tenemos una herramienta que lo podemos identificar en las fases más tempranas. Y obviamente el tratamiento debe ser más efectivo antes que aparezcan síntomas. Si tienes un cáncer de pulmón en un paciente y ya tienes síntomas, por lo general son las fases avanzadas. Y que la detención temprana reduce la mortalidad. El hecho de que lo diagnosticamos más temprano no necesariamente reduce la mortalidad. Les quiero hacer nota de un detalle importante, y es que estamos viendo cáncer de pulmón en pacientes que nunca han fumado, sea por radón, sea por el humo, etcétera. Entonces, aproximadamente un 10, un 15% de los pacientes que desarrollan cáncer de pulmón no cualifican para los programas del escrutinio, desgraciadamente. Entonces, es algo que no podemos. La mayor parte de los otros pacientes o han dejado de fumar, o 40%, casi la mitad, son pacientes que todavía fuman. Y muchos de los pacientes que están enrolados en nuestro programa siguen fumando, a pesar de que se le hace hincapié que esos pacientes tienen que dejar de fumar. En el ST, como ven, enrolamos aproximadamente 54,000 pacientes, se enrolaron y se redujo la mortalidad. Pacientes que se siguieron 6 o 7 años, se redujo la mortalidad aproximadamente un 20%, y esto es muy similar a otros estudios de screening que se han hecho. En el caso nuestro, la Universidad de Washington está en el centro de Estados Unidos, en San Luis. Fuimos uno de los 33 centros que participamos. En el caso nuestro, hubo de los 54,000 pacientes, aproximadamente casi 4,000 de ellos, nosotros, el grupo nuestro, tuvo la oportunidad de seguir esos pacientes. Entonces, un ensayo clínico aleatorizado, pues 54 eran fumadores de esta edad, más de 30 paquetes al año. Un paquete 30 años, 2 paquetes 15, etcétera. Se siguieron aproximadamente 6 años y medio. Eran pacientes que después que se le hacían las pruebas, el primero, el segundo, el tercero, se seguían a ver si estaban vivos, si habían muerto, de qué se murieron, si habían hospitalizado, etcétera. Entonces, encontramos que la tomografía computada era algo que sospechábamos, encontró los cánceres a etapas más tempranas. Entonces, al final se evitaron 87 muertes por cada 25,000 estudios que se hicieron, pero el hacer el screening y encontrar un hallazgo, seguirlo, hacerle la biopsia, etcétera, también causa muertes. Causó 16 muertes. Evitamos 87, salvamos 16. O sea que tiene un costo. Son pacientes que son fumadores, tienen otras enfermedades, tienen enfisema y son pacientes de alto riesgo. Por cada 5 vidas y medias, una vida se perdía. En algún momento se le hizo la biopsia, desarrolló una complicación, se le hizo una cirugía que a veces era innecesaria y dio lugar a eso. El seguimiento de los positivos, se seguían con imágenes, se le hacía broncoscopía, etcétera.
Entonces, la muerte dentro de los 60 días posterior al procedimiento fue infrecuente. Se produjo 1.5 de los pacientes con cáncer y 0.1 de los pacientes que no tenían cáncer. Alguna de esas muertes era paciente que tenía un granuloma, que aparecía un cáncer y terminó el paciente muriendo. Entonces, para prevenir una muerte por cada cáncer de pulmón, hay que hacer aproximadamente 320 cribados. Algunas de las estadísticas. Entonces, esto comparó favorablemente con otro programa de detección de próstata, de mama, etcétera. Y entonces dio lugar, se publicó en el New England Journal. Entonces, comparado con la radiografía de tórax, fíjense ustedes cómo la mortalidad fue inferior, un 20% menos. O sea que fue efectiva. Lo que se está haciendo hoy en día es que con todo eso, con toda esa data que se coleccionó y la que se sigue coleccionando con el long RADS, entonces tratamos de mirar en retrospecto a ver qué más podemos aprender. Este es un artículo de la Escuela Española donde noten ustedes que en la primera ronda el estadio temprano fue de 50%, pero la segunda y la tercera, las cosas no cambiaron tanto. ¿Qué quiere decir? Que hay cánceres que se desarrollan en esos 3 o 4 años, o hay cánceres que no lo vamos a detectar, que se nos escaparon. Sobre todo cánceres pequeñitos, y esto tiene implicaciones médico-legales, tanto en Estados Unidos como aquí. Me llamó la atención que el periódico Clarín de vez en cuando, o casi todos los días, tiene un artículo de alguien que el doctor lo mató porque le puso la aguja. Bueno, 4 lesiones aprendidas. Y este es un artículo que lo publicó el doctor Gerada de nuestro grupo. Y lo que nos llama la atención, una de las cosas fue que ellos buscaron aquellos cánceres de pulmón que no se detectaron en la primera ronda y antes de la segunda ronda se detectaron. Fíjense ustedes, y esto es importante, eran aproximadamente 40 de 44, el 91% estaban presentes en retrospecto. Y les voy a enseñar un caso. Junio del 2003, ¿alguien ve el cáncer? Tampoco lo vimos. Al año siguiente, ahí tiene un nódulo especulado, un cáncer. ¿Qué es lo que va a pasar? Llega un abogado y le va a decir, ajá, ahí estaba. ¿Cierto? Yo nunca me he equivocado en retrospecto, nunca, jamás. Pero esto es lo que sucede. Y por eso verán de que hay un gran porcentaje de cánceres que se nos escaparon. Y esto mismo sucede en mamografía. Yo le tengo terror a la mamografía, pero desgraciadamente hemos llegado a la misma etapa. Entonces, este es el artículo. Si tienen tiempo en un momento, léanlo, porque les determina, o sea, les señala dónde se escaparon, cuáles son aquellas áreas del pulmón donde con mayor frecuencia se nos escapan los cánceres. Les voy a enseñar. Este es otro caso nuestro, fíjense ustedes. En el Nelson Trial se encontró que cuando encontramos un cáncer, la segunda, la tercera vuelta, por lo general son cánceres que son más agresivos, o un cáncer como este de células pequeñas. En el año 2003 no había nada, aún en retrospecto. Un año después vemos que el paciente tiene adenomegalia y tiene una masa subpleural. Esto, aún en retrospecto, es casi imposible, es inevitable que va a pasar. Son los cánceres más agresivos. Otra cosa que aprendimos es que uno de los dolores cabeza más grandes que tenemos son las imágenes estas de vidrio esmerilado. Algunos de los cánceres de adenocarcinoma tienen esta apariencia, pero a veces desaparecen. Puede ser un proceso inflamatorio. Otra cosa que hemos aprendido, que aquellos cánceres de vidrio esmerilados nos podemos dar el lujo, por así decirlo, de esperar. En lugar de seguirlo a 3, 6 meses, podemos esperar 1 año, 2 años y no cambian en gran medida. No se nos van a escapar una vez que lo identificamos. Este paciente lo vi hace 2 semanas, se describió y fíjense, a los 10 años desarrolla un área más agresiva, más sólida e insuflación. 10 años.
y el paciente todavía era un paciente que era operable. Otra cosa que he aprendido, no solamente vamos a buscar nódulos en el pulmón. Yo ahora me he acostumbrado, el doctor Gerada me ha enseñado que cuando vamos a buscar un cáncer, hacemos una broncoscopía virtual, de tal manera de, vamos a trazar todo el tracto aéreo, de tal manera como en este caso, que a veces hay cánceres pequeñitos, incipientes. Un año después, fíjense ustedes como hay un colapso, y de nuevo en retrospecto. En este caso es difícil, pero a veces buscamos lesiones endobronquiales. Y en el mismo artículo le hace un listado de las distintas lesiones, etcétera. Los invito a que lo lean porque es interesante. Este es de ese mismo artículo del doctor Gerada, algunas lesiones. Son estudios que no son contrastados y entonces se nos van a escapar adenopatías, adenomegalia. Este es cáncer también que se nos ha escapado. Noten ustedes lo difícil que es determinar que eso es un ganglio agrandado en el mediastino y no una arteria pulmonar. Si hubiéramos tenido imágenes contrastadas, la incidencia hubiera sido mucho mejor porque podemos ver esas zonas más fácil. Otras lesiones también que se escapan o que se escaparon, una lesión quística con engrosamiento de la pared y en área de los cilios donde es difícil escrutinar dónde exactamente está localizada la masa. Yo le tengo terror a las lesiones quísticas que tienen paredes engrosadas. Les enseño otro caso. Este paciente en el 2014 tiene una lesión, lo estábamos siguiendo, el 17 empieza a enquistarse y en el 18, 4 años después, tiene este tipo de lesión. Importante, cuidado con las lesiones quísticas y no tratar de aplicar. El PET es una herramienta muy buena, pero es una herramienta que se debe de utilizar en el caso de los nódulos con mucho cuidado, con mucha prudencia, porque hay muchos falsos negativos y hay muchos falsos positivos. Este es un artículo que salió en Radiographics donde tipifica o describe las distintas lesiones y el tipo 1, tipo 2, etc. Otra cosa importante que sucede en todas las radiologías es lo que se llama la satisfacción de la búsqueda. ¿Qué quiere decir eso? Encontramos una lesión, entonces nos olvidamos de seguir buscando en otro sitio. Les enseño un caso. Si estamos siguiendo este nódulo, empieza a crecer, se saca, resultó ser un carcinoma pulmonar, pero no teníamos en cuenta, no describimos que había otro nódulo que estaba creciendo en el lado contralateral, en uno de los cilios, que es lo que les refería anteriormente, que son lesiones o áreas donde estas lesiones se nos pueden escapar. Acuérdense que son imágenes no contrastadas donde eso pueda aparentar un vaso sanguíneo. Bueno, entonces empieza el long RADS, ya pasamos a la segunda etapa, donde basado en gran medida en el estudio controlado que se hizo, ya entonces hay criterios de elegibilidad que se hacen, que tienen el respaldo de todas las sociedades, etcétera. Todo el mundo está entusiasmado. Una serie de criterios que el paciente debe de llenar. No voy a entrar en detalle, pero fíjense que la cesación del hábito tabáquico es gran parte de ella. Yo creo que sería mucho más barato si el dinero mejor gastado, si son pacientes que los obligamos a que dejen de fumar, el pronóstico, la sobrevida de esos pacientes va a ser mucho mejor que si les hacemos los screenings, pero obviamente eso no es la realidad. En el hospital nuestro, para enrolarse, estos son los criterios: 55, 80 años, la combinación del hábito tabáquico, etcétera. Hay algunos criterios de exclusión. Si el paciente, por ejemplo, tiene un componente histórico familiar grande, entonces también se pueden enrolar. Los radiólogos, ¿qué requisitos tenemos que tener? Certificado del American Board of Radiology, interpretar en los últimos aproximadamente 100 CT de tórax por año por 3 años,
hay criterios de elegibilidad. No puede venir cualquier pelagato y ponerse a hacer el estudio. Hay que hacerlo de una manera más controlada. Entonces, el reportaje, ¿cómo lo vamos a reportar? Es específico y similar a lo que se hace en la mamografía o en estos otros tipos de screening. Un informe detallado, consentimiento del paciente, el paciente se enrola, hay un coordinador, una coordinadora, por lo general una enfermera que va siguiendo a estos pacientes y se comunica con el médico de cabecera de estos pacientes. La radiación no es un factor, son estudios donde la cantidad de radiación, sobre todo son pacientes mayores, no se van a morir de radiación, pero a veces es preocupante. La incidencia, sea un paciente que se le hace por 10 años, la probabilidad de que ese paciente desarrolle cáncer por la radiación es muy bajita, ¿no? O sea que no es de importancia. Fíjense ustedes como la dosis, por lo general está aproximadamente 1 o 2 milisievert, una dosis muy baja, no debe ser problema. ¿Cómo vamos a analizar el nódulo? Ventana pulmonar, número completo, los distintos ejes, y entonces lo vamos a categorizar del 0 al 4 basado en una serie de características de ese nódulo. Nódulo sólido, el mixto o de tipo de vidrio esmerilado o una combinación del mismo. Estos son los estudios, se hacen en distintos planos, se hacen el MIPS, que te ayuda mucho a identificar nódulos más pequeñitos. Es un arma que a nosotros nos gusta mucho. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? Como les decía, del 0 o del 1 al 4, y algunos de ellos se subdividen. Entonces los invito, esto lo pueden buscar en el internet, en cualquier libro, para que vean cómo se separan. Les voy a enseñar algunos casos. 2 pacientes. Este paciente son categoría 2. Dentro de esa categoría cabe este nódulo sólido de 5 milímetros o este nódulo que es combinado, vidrio esmerilado sólido, que es un poquito más preocupante. Entonces, cualquiera de esas características los va a poner en esa categoría segundo. Son pacientes que se siguió con otra tomografía al año siguiente, que se mira y entonces se ve cuáles son las recomendaciones. Otra cosa es que tengan cuidado porque son recomendaciones, no quiere decir que eso es lo que hay necesariamente que hacer. Hay situaciones en que podemos ser un poquito más agresivos. Categoría 3, 2 pacientes. Fíjense, 2 tipos de nódulos, 6 milímetros sólido. Este otro 8 milímetros tiene un componente central sólido y un componente alrededor de vidrio esmerilado. Los dos entonces van a caer en esa categoría 3. Es muy fácil. Si tienen el recuadro en el área de lectura, miran este nódulo, lo miden, dónde cae y entonces se siguen las recomendaciones. Una categoría más grande, categoría 4. 4A, fíjense ustedes, 1 centímetro. Más preocupante, más lobulado. Este es el tipo de nódulo que el doctor Rossini le va a meter la aguja. Rossini no ha visto un nódulo en su vida que no le haya querido poner una aguja, aunque tenga que atravesar la espina dorsal, el esternón, la costilla, él lo hace. Categoría 4B. Entonces ya aquí es sospechoso, el riesgo ya es más de un 15% en estos pacientes. Ya aquí hay que ser más agresivo. Se le hizo una biopsia y era un adenocarcinoma in situ. Esto también hay ciertas variaciones, porque por ejemplo hay pacientes que le dicen, no, yo no me quiero hacer la biopsia. Otro paciente que dice, bueno, lo vamos a seguir en 6 meses. Y dice, no, yo quiero que me saquen el nódulo, que me hagan. O sea que hay variantes. Categoría 4X. ¿Qué es lo que quiere decir? Ya esto es mucho más sospechoso. Vemos el nódulo donde estamos viendo las características que les había dicho anteriormente. Además de eso, hay otro elemento preocupante. Acuérdense, los nódulos linfáticos en el mediastino, en los ilios, hay que escrutinarlo con mucho cuidado. Y aquí hay que ser más agresivo. Este es un paciente que, por ejemplo, el PET
estaría indicado en esta situación, o es central una broncoscopía y hacerle una biopsia. Entonces, ¿cuáles son los problemas que estamos teniendo en pacientes que no quieren o que no crean o no quieren participar? La radiación, como les había dicho, no es un problema. Sobrediagnóstico, hay cierta mortalidad que está asociada, hay falsos positivos. En el caso del grupo, el trial de Nelson, ellos están haciendo volumetría y han logrado rebajar la incidencia de falsos positivos de un 24 a un 1.7%. Nosotros no estamos haciendo volumetría. El problema principal es la viabilidad logística. Como les decía, son pacientes que no tienen dinero, son pacientes que se convierten en una recarga al gasto público, cuesta mucho dinero, y entonces ¿cómo se aplica en gran escala, sobre todo en países de bajos recursos? Se han hecho varios esfuerzos, por ejemplo, este es uno de ellos, el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud. Desgraciadamente ni Argentina ni los Estados Unidos están participando, pero hay otros grupos de países que también están haciendo un esfuerzo, sobre todo para disminuir el tabaquismo. Una cosa interesante es ver, y esta charla yo la he dado en muchos países, y hay mucha variabilidad en la cantidad de fumadores en los distintos países. Por ejemplo, la medalla de oro de los hombres se lo llevan los cubanos, razones obvias, los hombres cubanos son los que más fuman en Latinoamérica. Las mujeres en Chile también se llevan la medalla, por alguna razón las mujeres chilenas fuman mucho. Pero si miramos otros países, como puede ser, por ejemplo, Panamá, fíjense cómo la incidencia es mucho más baja. Razones culturales, etcétera, o sea que va a variar mucho. El mensaje final, este es un paciente que estábamos siguiendo, unos nódulos pulmonares. ¿Me le das para atrás, por favor? Ya. Estábamos siguiendo nódulos pulmonares. Fíjense ustedes que tiene un objeto en la camisa, le hicimos estas imágenes de superficie y tiene una cajetilla de cigarrillos. De nada sirve estar gastando dinero haciéndole estas pruebas si el paciente no va a dejar de fumar. Es perder el tiempo y es perder el dinero. Otro artículo interesante para terminar salió en OnMini y pacientes que cualifican en las distintas regiones de Estados Unidos, ¿qué porcentaje de fumadores que cualificarían están enrolados en este programa? Fíjense ustedes, en el caso nuestro, en el Medio Oeste, hay casi 500 centros de screening, solamente el 2% de los pacientes que cualifican están participando. La mayor parte no les interesa o no tienen la conciencia de lo que está ocurriendo. O sea que es un problema, como ven, grande. La utilización, cómo lo vamos a aplicar en los distintos países es bastante difícil. Entonces, lo que he tratado de darle en los últimos, me pasé por 31 minutos, una introducción al cáncer broncogénico, nuestra experiencia personal, cómo ha evolucionado al sistema de long-RADS y cuál podría ser la aplicación en países en desarrollo. Gracias.